Contramano. Bueno, estamos en contacto con Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, alguien al que nos interesa consultar siempre para saber cómo fue la evolución de precios desde aquella desregulación del 2017 del precio de hidrocarburos, una más que polémica medida. ¿Cómo le va, Héctor? Simón lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. A ver, cuéntenos, ¿cómo fue Bueno, perdón, no me sale tutearlo, pero arrancaremos haciéndolo si no le molesta. Sí, cómo no. ¿Cómo fue la evolución de precio de la nafta a partir de aquella liberación del 2017? Bueno, tuvo fuertes incrementos tanto en las naftas como en el resto de los combustibles, que incidieron y mucho en las estructuras de costos de los diversos bienes y servicios que consumimos, sobre todo en aquellos productos de la canasta básica de alimentos. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde más del 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 27%, de modo tal que todo aumento en el precio de los combustibles incide luego en el precio final de los distintos productos que el consumidor va a adquirir en los negocios barriales o en los supermercados, sean estos minoristas o mayoristas. Y Héctor, ¿qué diferencia hubo en la evolución de precios con respecto a el régimen anterior? Creo que era un régimen que se había mantenido 16 años, si mal no recuerdo, de una mayor regulación. ¿En qué consistía esa relación entre Estado y privados? Que los aumentos de precios de los combustibles eran, por supuesto, autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional y estaban relacionados realmente con una variación en las estructuras de costos y también con una variación en la paridad cambiaria. Durante el periodo del gobierno de Macri, el precio de los combustibles quedó desregulado y ahí fue cuando las empresas petroleras produjeron aumentos incluso abusivos que incidieron y mucho en los fuertes aumentos y en el proceso inflacionario que hubo durante ese periodo, ¿no? Sin ni hablar. Hoy las petroleras hacen y deshacen como quieren, ponen el precio que quieren sin necesidad de argumentar nada. No, el precio de los combustibles estuvo congelado desde el 6 de marzo hasta el día de ayer, en que el gobierno autorizó un aumento del 4,5% promedio, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el precio de las naftas por parte de la empresa YPF, que es la que vende aproximadamente el 60% de las naftas de todo el país, y mantendrán un 15% de descuento para el personal sanitario. Y además las empresas están esperando un segundo aumento para el mes de octubre. ¿Cuál es el precio real y cuál es el precio del crudo en el mercado internacional? Bueno, se sabrá en su momento. ¿Usted sabe, Héctor? Perdón, siempre me sale no tutearlo. ¿Vos sabés cómo ha evolucionado el precio del petróleo en el mundo últimamente? Bueno, el precio
subiendo y bajando permanentemente. Pero en síntesis, la más gruesa variación del precio del petróleo se produjo hace unos años, cuando de $30 el barril, el precio del petróleo llegó hasta $155 el barril. ¿De 30 a 155? Una locura. Sí. En el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, en Rusia. ¿En qué año fue? Bueno, hará aproximadamente, no recuerdo con exactitud, pero 3-4 años atrás. Luego, cuando el precio del barril del petróleo fue bajando y volvió a llegar a $30, el precio de los combustibles en Argentina no bajó un centavo. Cada vez que subía el precio del petróleo en el mercado internacional, subía a las pocas horas el precio de los combustibles en la Argentina. Cuando luego bajó de 150, $155 a 30, en la Argentina no se modificó un centavo. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, que la sensación que uno tiene con el precio de la nafta es que cuando sube el precio del petróleo, sube la nafta. Cuando baja el precio del petróleo, sube la nafta. Cuando está nublado, sube la nafta. Y cuando hay sol, sube la nafta. O sea, todo concluye en un aumento de la nafta. Exactamente. Luego, cuando el precio del petróleo de $30 a 33, a 35, 40, 45, fue subiendo, volvió a subir el precio de los combustibles en la República Argentina. Eso es un verdadero escándalo, que tiene que haber una política, pero porque además no importamos el 100% del petróleo. El grueso del petróleo que se consume en el mercado interno se extrae de las entrañas del suelo argentino. O sea que no se paga precio internacional. No, se paga con salarios argentinos, con impuestos argentinos, con una estructura de costo de la Argentina. No estamos importando el 100% del petróleo. ¿Y es la mayoría, en realidad, el petróleo el que se genera acá? ¿Lo que usted dice? ¿Cómo? ¿La mayoría del petróleo se genera acá? El más del 75% del petróleo se extrae del suelo argentino. Sí, bueno, sí, un escándalo. Concuerdo con vos. Y antes de esta desregulación bastante escandalosa, ¿la participación del Estado como regulador era real o era, como tantas otras veces en tantas otras funciones estatales, más decorativa que otra cosa? Antes de la privatización de YPF, YPF regulaba el precio de los combustibles del mercado. Luego, cuando vino todo el proceso de privatización de la empresa, bueno, y todas las empresas pasaron a ser privadas, tanto YPF nacional como las extranjeras, bueno, se produjo esta situación que yo acabo de señalarte. Ahora, cuando el Estado volvió a recuperar YPF, en lugar de regular el precio de los combustibles en el mercado, es la primera que comienza por aumentarlo, como sucedió en esta oportunidad. ¿Cuál es la participación estatal en YPF? Si lo sabes, ¿me lo refrescás? YPF es una empresa hoy del Estado. ¿100%? ¿O tiene una pequeña participación como era antes privada? Una pequeña participación privada, pero el grueso del paquete accionario está en manos del Estado. YPF hoy es una empresa del Estado. Y bueno, increíble entonces. Esto que estás marcando es así. Y decime, ¿qué recursos se están implementando
por ustedes o por organizaciones de algún tipo, alguna acción judicial como para evitar esta desregulación y volver al punto inicial? ¿Existen? No, en este momento no hemos hecho nada, pues en primer lugar porque esto fue una sorpresa, que se produjo este anuncio de este aumento de un día para otro, de modo tal que vamos a ver qué acción podemos llevar a cabo en un momento en que prácticamente los tribunales no están funcionando. Sí, es muy complicado, sí. De modo que toda acción judicial es a posteriori de un aumento que ya comenzó a regir por parte de la principal empresa petrolera, que es YPF, y en los próximos días se irá adhiriendo el resto de las empresas y aumentará el precio de las naftas y el resto de los combustibles en todo el país. Sí, así parece ser, las empresas extractivas, o sea, esta liberación también lo que trajo consigo es que liberaron a las empresas que nos venden nafta de comprarle a aquellas argentinas que lo extraen y pueden importar lo que sea. ¿Sabes si esas empresas comenzaron a hacerlo, comenzaron a traer petróleo de afuera o siguieron abasteciéndose con las productoras nacionales? O internacionales que trabajan en nuestro país, ¿no? Que es un poquito más apropiado para categorizarlo. No, creo que continúan haciéndolo con las empresas extranjeras que operan en nuestro país, que lo están haciendo como lo venían haciendo ya desde hace varios años. No, en ese sentido no hubo ninguna modificación. Y usted, que es un experto en nuestra defensa como consumidores, en su momento, cuando Aranguren anunció que iba a desregular el control, el precio de la nafta, ¿tuvo algún tipo de resistencia o resultó indiferente para el gran mercado de consumidores? Fuimos a la justicia con una acción judicial que tuvo en su momento amplia repercusión periodística. Fuimos a la justicia en primer lugar a cuestionar que el ingeniero Aranguren fuese el ministro de Energía de la Nación, cuando en ese momento era el presidente y accionista de la principal petrolera, de la Shell. Bueno, a raíz de eso, luego renunció o vendió su paquete accionario, pero quedó como presidente de la empresa, y ahí hubo una incompatibilidad de un conflicto de intereses. Es un conflicto muy grande. Y fíjate que a raíz de eso, Aranguren, en el mes de octubre del año 2017, desreguló el precio de los combustibles en la Argentina. Y también fuimos a la justicia para cuestionar el tema del ENARGAS, que es el ente regulador de las empresas del gas, que pusieron como interventor del ente de control de las empresas del gas al presidente y el principal accionista de Metrogas, que estuvo en el organismo de control durante más de un año y medio. Muy bueno. Muy bueno, es como poner una guardería. El presidente y accionista de la principal empresa distribuidora del gas natural en el país fue colocado al frente, como interventor, al frente del organismo que tenía que controlar a las empresas de gas. Y Héctor, ¿cómo le fue con esas presentaciones judiciales de aquel momento cuando liberó el precio de los combustibles? Y vos fíjate que todas las presentaciones judiciales son muy extensas, demoran mucho tiempo, pero recuerdo que en su
raíz de esa presentación aminoró los aumentos en el precio de los combustibles por un tiempo, a raíz de esa presentación judicial. La justicia pidió informes al Poder Ejecutivo y no se llegó a un pronunciamiento definitivo, porque la resolución de primera instancia fue apelada. Bueno, duró mucho tiempo y bueno, después se produjo el cambio de gobierno y quedó todo ahí en la nada. Sí, es así. Es así. Y con respecto al tema de Metrogas, ahí la justicia, a raíz de nuestra presentación y de la presentación de otras organizaciones, tuvo un fallo que luego fue histórico con respecto al aumento en el precio del gas natural, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que dejó sin efecto ese aumento. Eso fue en el año 2016, por considerarlo abusivo. Cuando querían cobrarnos una supuesta actualización de precio regido por el dólar, ¿no? Claro, era así. El precio en el gas natural fue un fallo histórico que ahora tiene que ser aplicado por los jueces de primera instancia y por las cámaras de apelaciones, porque es un fallo del máximo tribunal de justicia de la nación, ¿no? Héctor, histórico. Sí, ni hablar y fabuloso. Porque la Corte señaló que las tarifas tienen que ser justas y razonables, no pueden ser desproporcionadas, que excedan la capacidad de pago de los usuarios, porque se trata de un servicio público fundamental. Totalmente. Vos que estás tan atento a lo que pasa con la inflación durante estos momentos de cuarentena, de confinamiento, te hago una preguntita. ¿Este aumento de combustibles es legal o sea, se había acabado el congelamiento que había ofrecido el presidente o simplemente lo ignoraron? No, el congelamiento no fue in eternum, fue por un periodo de tiempo, de modo tal que lo mismo sucedió con los precios máximos, que tuvieron como referencia los que existían el 6 de marzo último, y el 1 de julio de este año el gobierno autorizó aumentos que depende del producto, van entre el 2 al 4,5%. Héctor, una pregunta. De esto, quiero señalarte algo muy interesante. Con respecto a la leche, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó, que está en el listado de precios máximos, un aumento a partir de julio del 3%. ¿Y qué hizo la principal empresa, que es Mastellone, la Celestísima? ¿Qué hizo? A ese 3% le agregó otro 3% más en concepto de flete. Maravilloso. Es decir, Igual Héctor, vos sabés que vos tenés micrófono abierto con nosotros siempre porque nos interesa mucho lo que ustedes hacen y se los agradecemos enormemente. Volviendo al petróleo, para cerrar un poquito la idea, ya hablaremos de la leche y de cada una de las cosas que ustedes van controlando en la evolución de precios. ¿Hay algún tipo de publicación del margen de ganancia de las petroleras? ¿Se sabe cuál es el margen de ganancia que obtienen, que toman como vara? Porque sí sabemos que cuando aumentan sus costos, aumentan el precio. Lo que no sabemos, yo al menos, vos quizás sí, es cuánto están ganando. Bueno, habría que analizar los balances de cada una de las empresas. Las informaciones que tenemos, que las ganancias son muy altas, pero no tengo los datos concretos de los últimos
¿Y hay algún tipo, el Estado de alguna manera ha puesto ese concepto para moderar, a lo largo de la historia, para moderar el aumento de precios? ¿Ha tomado en cuenta eso alguna vez o simplemente es un dato oculto? Mira, en general siempre el Estado se maneja con los datos que presentan las empresas, con las inversiones llevadas a cabo, con el plan de inversiones futuras y con los márgenes de rentabilidad que las empresas aspiran a tener. Lo que pasa es que hay que analizar las estructuras de costos, cosa que los gobiernos no realizan. El plan, las inversiones que llevan a cabo las empresas. En una oportunidad, yo con un grupo de profesionales, cuando era diputado nacional, hicimos una investigación con respecto a las empresas eléctricas. ¿Cuáles eran los gastos de las empresas eléctricas? Y en una audiencia pública, en presencia, en primera fila de los representantes de las empresas y de los funcionarios públicos del área, yo denuncié cómo inflaban los gastos enormes, superfluos, que nada tenían que ver con la actividad. Bueno, Héctor, sabés que a mí el tema eléctrico de las empresas eléctricas me parece fascinante por lo bochornoso que también es. Recordemos que estamos todavía en ese cepo que empezó en el 90 de no poder elegir la compañía con todos los escándalos que eso debe encerrar. Así que te invito para que en una próxima oportunidad hablemos solamente de eso. Me interesa muchísimo. Sí, pero yo te estaba diciendo esto para señalarte que hay que analizar en profundidad los balances de las empresas petroleras para determinar también los rubros que indican como gastos, si no están inflados o no, para poder luego saber si corresponde o no un aumento en el precio de los combustibles en función del plan de inversiones que realmente las empresas piensan llevar a cabo. Totalmente, me parece muy inteligente verlo. Sí, habría que por lo menos pensarlo después, de ahí a que se realice. No con los datos de las empresas, sino analizar en profundidad esos datos, si son razonables, si no están inflados, si no existen gastos que aumentan enormemente los mismos, para luego reclamar aumentos tarifarios. Totalmente. En el precio, Héctor, yo sé que tenés un encuentro en pocos minutos, así que te liberamos por hoy y te invitamos, como siempre, a seguir charlando de estos temas que tan bien haces, por los cuales nos defendés y a nosotros nos interesa tanto difundir. Bueno, muy bien, cuando vos guste. Un abrazo muy grande, que estés muy bien y muchas gracias. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada.